Seguimos compartiendo Caper Show 2024 en el estudio de Cadero de podcast y con dos figuras del mundo de la industria audiovisual. Hablamos de Julio Lago, locutor nacional argentino, un orgullo, marca país ya. Muchas gracias. Y también con Javier Gratz, titular de Trialcom. Gracias por acompañarnos siempre en todas las transmisiones. Gracias. Bueno, Javier no es muy amigo de hablar por radio y nosotros le debemos mucho a Javier. Yo personalmente porque siempre se habla de Despierto y por la calle, aquel programa que hacíamos por las calles de la ciudad, y eso se debió a que Javier diseñó la consola portátil con la que trabajamos, que todavía funciona, dicho sea de paso. De buena calidad. Qué éxito ese programa. No solo eso, sino en que... el horario que era un horario de madrugada. ¿Sí? Pero no se hubiera podido hacer, Javier, si no hubiera sido por la consola. Pero la tecnología, combinada con la magia de la voz y la calidez humana, yo creo que ahí hay una buena síntesis de los dos, ¿no? Julio, ¿cómo vivís la feria, la expo? ¿Cómo la encontraste? ¿Qué te motiva acá? Es una maravilla. Vengo, no te digo desde la primera versión, pero hace años. Y hay algo que sí, lo comentábamos con Javier y con otros compañeros, que es manifiesto, que es evidente. Es una fiesta de la técnica, de la industria, de los fierros, de las consolas, de las cámaras, del audio, de la luz, pero hay poca radio. Hay poca radio desde el punto de vista conceptual. Sí. Antes la radio estaba más presente. Y no es culpa de Caper, ni mucho menos. Es culpa de la radio, pobre radio. Es culpa de la política que ha envilecido la radio. La radio está enferma de política y ha dejado de hacer el espectáculo popular de los argentinos, y bueno, y una de las consecuencias es que hoy aquí hay muchos stands, pero hay muy poco de radio. Vos que sos un pionero de la tecnología también, ¿cómo te llevas con las nuevas tecnologías, con las plataformas? Las uso todos los días. Sí, las uso. No, yo no te creas que soy afecto a la tecnología por la tecnología en sí misma. Claro, son maneras. Si un día me dicen que la gota de rocío sirve para transmitir, yo pongo gota de rocío. Pero lo que importa es el contenido, la idea. La radio y el ferrocarril fueron los dos elementos civilizadores de la Argentina. Entonces cuando por ahí te dicen, no, porque en Bélgica han suprimido las radios, caben 11 Bélgicas en la Argentina. Argentina es un país de grandes distancias y para integrarnos la radio es fenomenal. Yo quiero cada vez más radio. Y entonces, sí, tenemos el streaming, los recursos que cada día nos deslumbran, que diseñan los ingenieros en algún lugar del mundo, también en la Argentina, los queremos. Javier debe estar preparando algo nuevo también. Sí, ¿no? Javier ahí estaba integrando nuevas tecnologías. Con mucho esfuerzo, en un contexto difícil. Sí, estamos tratando de acostumbrarnos, como se está acostumbrando Julio, adaptarse. Claro. Bueno, la técnica hay que adaptarla también a estas nuevas tecnologías. Y bueno, ahora, pero Trialcom siempre estuvo difícil. acompañando la innovación y la adaptación. Ya creo que es una gimnasia que ustedes tienen resuelta. Sí, pero bueno, un poco con los ojos al año próximo o a lo que se viene, ¿querés contarnos algunas innovaciones que tiene en materia de consolas? Sí, estamos haciendo cosas como a pedido de a Bien, una y adaptándonos, porque no hay en este momento, Julio todavía, las cosas que hablábamos, que la radio era un sello, era un estándar de la industria, la radio. Estamos viendo la transformación. Hay 100 versiones distintas de radio, porque las han... Sí, las vemos a diario. Vos hablabas del año 2025. Sí. Javier está trabajando en la reconversión de una radio clásica. En Argentina hubo 3 grandes radios clásicas, Mundo, Belgrano y Espléndida. Bueno, en una de las 3 está trabajando Javier. Y no lo cuenta, ¿eh? Mira, tiene que venir Julio para tirarnos la primicia. No, bueno, pues siempre hay que preservar bueno,
a los dueños de las radios, a los proyectos y a las cuestiones, porque a veces sigo teniendo el respeto. Obvio. Porque por ahí es una marca o una idea que tienen. Bueno, se trata de preservar esas ideas. Sí. Pero sí, hemos trabajado en Rivadavia, vino de un proceso de muchos años que se cambió de dueños y Radio Rivadavia, en su clásica planta transmisora, que tenía 80 años, ese terreno hoy es un country. Sí. Entonces se llegó el momento que había que sacar la radio de ahí. Claro. ¿A dónde la ponemos, Radio Rivadavia? Y me tiraron ese desafío. Bueno, estuvimos al alcance de esa. Pudimos hacer una transición, provisoriamente se armó un sistema diplexado entre Radio Espléndida y Radio Rivadavia, salían desde el mismo lugar, hasta que se pudo construir la nueva Radio Rivadavia, en donde se puso la nueva Radio Rivadavia, en donde hoy es el terreno de Radio El Mundo. Claro. Qué loco, ¿no? O sea, hoy lo que era la planta transmisora de Radio El Mundo es la planta transmisora de Radio Rivadavia. Con eso que suena tan loco, hay unas cuestiones técnicas que hay que ajustar, no es así como cambiar una cosa por otra. Sí. Las alturas de los mástiles, uno es 630, la otra es 1070. No digo que es el doble, pero las alturas son distintas. Entonces hubo que hacer trabajos. Todas estas complejidades que estás contando desde lo técnico no lo puedo dimensionar realmente. No, fue un laburo monumental. Todo había que hacerlo mientras sucedía, la gente estaba al aire. Claro, sucedía la programación. O sea, estaban, por un lado, las figuras, así imagínate la presión que tenía para poder hacer esto, ¿no? Esa es la primera parte del cuento. La segunda es la que no te quiere contar y que la conoceremos el año que viene. El año que viene tendremos unas nuevas novedades que se irán concretando, sí, seguramente. Bueno, pero en el mundo nos reconocen por la radio, que ya hace más de 100 años que está caminando, y a Julio Lagos en particular, que es marca País Radio. Tenemos un amigo en común, el señor Gorka Zumeta, que siempre te tiene ahí en el pedestal, y cuando piensa en Argentina y cuando piensa en radio habla de Julio Lagos. ¿Cómo te sentís con los colegas en el mundo sobre tu profesión en particular? Bueno, Gorka es un querido amigo. Gorka era la mano derecha de un argentino que no llegó a director general de la cadena SER porque era argentino. Esta es la verdad. Y pese a que era hijo de gallegos y hablaba como un gallego, bueno, pero no, en aquel momento no se pudo. Y Gorka tiene contacto con nosotros siempre. Sí, lo sé. Es muy generoso. Y él es un ejemplo de cómo nos une una fraternidad artística, ¿no? Yo tuve mucha suerte en España. En un momento dado me dieron el premio Ondas, después me dieron el premio internacional Rey de España. Y hay un reconocimiento que el otro día se corporizó porque le hicimos una entrevista al número 1 de la radio en España, que es Iñaki Gabilondo. Sí, claro, palabras mayores. Y él compartía con nosotros esta idea de que la toxina de la política le ha hecho mucho daño a la radio. Hay que recuperar los contenidos, creyendo que lo más importante de la radio es el oyente. Y las historias, ¿no?, que para compartir, de día, de noche, en exteriores, en estudio y en todos sus formatos. Claro, y esas historias que vos decís tienen que ver con la vida de entrecasa, no con un repertorio habitual de 100 figuras que siempre son las mismas, y que yo no sé si ingenuamente, si gratuitamente, siempre aparecen en la radio. Cuando nosotros hacemos la nota de eso que llaman de color, que a mí me sorprende porque, no sé, el otro que es color negro. Claro. O gris. Nosotros no le cobramos a la gente con la que hablamos, no nos pagan. No sé si siempre es así en todas las demás manifestaciones. Y haces honor a ese concepto de radio. Es servicio. La radio es un servicio de interés público y es sobre todo una expresión artística. Y a nosotros, siempre digo, el que llegaba a director de radio había sido o cantante, o músico, o actor, o escritor, o locutor, o técnico.
artista de radio. Y hoy, bueno, el origen puede ser un estudio superior en administración de empresas, que está fenómeno. Pero no es lo mismo los dedalitos que la radio. Son dos cosas importantes ambas, pero muy distintas. Y cuando vos en la radio encontrás la ausencia de los directores en el estudio, añorás la época en la que el director estaba siempre en el estudio, en el control. Y te hacía una observación que tenía que ver con tu oficio. Me encanta porque esa radio es la que promovemos en Cadero, justamente, la radio donde las autoridades y los que dirigen, que no son necesariamente los mismos, tienen que estar presentes en los estudios. Pero para saber lo que pasa, para ver la técnica, para ver los recambios, las innovaciones, las marcas artísticas, los conceptos, el trabajo de comunicación, la identidad que tiene la emisora, la profesionalización de la actividad, básicamente, Sí. ¿no? Hay algo que sea, y vos, Javier, lo sabés porque lo hemos comenzado alguna vez. En los estudios de radio siempre hay televisores. ¿Vos viste alguna vez un programa de televisión donde haya una radio encendida? No. Esta dependencia intelectual, esta subordinación intelectual, a mí me parece que es como mínimo sorprendente. Sí, claro, llamativo. Cuando no injusta, ¿no? Uh-huh. Bueno, y me gustaría preguntarle a los dos cómo se imaginan la radio del futuro. No pongo fechas, ¿eh? En la próxima, ¿cómo se imagina? Estamos hablando en un entorno donde la inteligencia artificial está haciendo lo suyo, donde el recambio generacional también está marcando otros ritmos, donde el cambio tecnológico en el mundo también nos marca otro pulso. ¿Cómo se lo imaginan? Esto es para soñar, ¿eh? No necesitamos respuestas. No la imagino, solo la voy a pelear para que la radio va a ser siempre radio. La radio va a estar ahí. Bien. En cualquiera de las formas que se las puedan imaginar. La radio te espera. Será cualquier dispositivo que reproduzca, va a seguir siendo radio, mientras existan las voces, los talentos, los artistas, siempre va a ser radio. Me encanta. ¿Y vos, Javier, ¿cómo te imaginas? Huracanes en Miami, protocolo número 1. Tenga siempre una radio portátil con pilas frescas. Eso es un dato concreto. Mientras haya alguien que hable y alguien que escuche, es radio. Ahora, concretamente, yo creo que, insisto, Argentina es un país de radio por naturaleza, por territorio. Y todo lo que los políticos no son capaces de hacer, lo puede hacer la radio. Integrar, acercar argentinos con argentinos. Y desde el punto de vista de las presuntas innovaciones, porque todos los días hay innovaciones. Siempre repito la misma frase: el día que me digan que la gota de rocío sirva a transmitir, yo la quiero. Hoy por hoy, que afortunadamente está comprobado que YouTube nos ha dado más oyentes, no nos restó un solo oyente. No es cierto de que se pierde la magia. La magia es el trabajo. Es la producción de tu contenido. La magia es el contenido. Totalmente. Bien, porque cuando el mago saca la paloma de la galera, elegante de frac, es porque estuvo 4 horas antes en pijama o en bata poniendo el resorte. Claro. La magia es trabajo. Pero como nuevos elementos, se lo decía alguno de los compañeros hoy también, yo quiero poner hologramas en la transmisión en directo por YouTube. Tomamos el guante ahí de la magia, la creatividad, la innovación hecho radio. Me encanta. Bueno, aprovecho que los tengo a los dos acá para decirles que los admiro. Gracias. Que me encanta lo que hacen en las carreras que tienen vinculadas a la radio de distintos lugares. La técnica y el arte se tienen que juntar para sacar la maravilla que escuchamos cada día. Así que bueno, agradecidos que hayan pasado estos minutitos por el stand de Cadero en Capper Show 2024. Gracias a vos y una vez más, de verdad, gracias, Javier. Gracias, talentosos profesionales que pasaron por acá. Algo que me faltara a mí para coronar. Cumpliste tu sueño. Cumplimos 2. Julio, es hermoso. ¿Es esto? Sí, es hermoso. Sí que lo sé. Gracias, chicos. Hasta el próximo episodio. Gracias.